buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Hoy vamos a tener una tarde dividida. Vamos a hablar de dos vertientes artísticas. Por un lado, de la pintura y por otro lado vamos a hablar de la música. Y para ello nos acompaña uno de los componentes de Los Tres Solitarios, que ya no solo nos va a hablar de la formación, sino que nos va a hablar de su arte, de su pintura. Y para ello nos acompaña Manuel Amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como comentaba, dos vertientes en la que podemos decir que su vida ha estado dividida entre la música y la pintura, que entiendo que entre muchas más cosas. Efectivamente. Pero bueno, hablando desde el nivel artístico, pintura y música, cuéntenos, ¿qué nos vamos a poder encontrar? Bueno, comentaba que no me voy a poder preguntarle ya sin decir que es que hay una exposición llamada Rechunchos en Momentos en el Ayuntamiento de Sant Sadurniño. Correcto. ¿Qué nos vamos a poder encontrar allí? Bueno, allí se encuentran, como la palabra bien dice, rincones y momentos, ¿no? Rincones porque yo, debido a muchas circunstancias, sobre todo familiares, viajo un poco y con anterioridad también había viajado bastante, ¿no? Entonces he sacado apuntes, he sacado fotografías de varios sitios y después las fui plasmando bien en ceras o bien en óleo, ¿no? Entonces de ahí viene el título de Rincones y Momentos. Allí sobre todo, ahora lo que podemos ver es Ibiza. Hay unas obras de Ibiza y también después mayormente hay una serie de marinas en óleo y alguna en cera que son de Valdoviño, que es donde en el verano estoy más tiempo allí. ¿Cuántas obras podemos encontrar en el pazo en el que está ubicado el concello de Sant Sadurniño? Pues hay 27, ahora mismo hay 27 obras, sí. ¿Cuánto puede tardar en realizar cada una de ellas? Uy, eso depende del tiempo que le dediques, ¿no? Yo normalmente a veces le dedico pues 3 horas por las tardes, siempre por las tardes 3 horas o 4, y a veces pues por razones familiares pues no le dedico ninguna, pasan, estoy con los nietos que vienen a verme o están no sé qué, entonces sería ya fiesta, ¿no? No obstante, se puede decir que efectivamente yo con una obra pues me cuesta sacarla, la miro, la vuelvo a pintar, a veces estoy con 2 o con 3 y vuelvo a la primera, porque siempre le ves, yo creo que siempre que miras una obra le ves algo, ¿no? Le ves algo, entonces hasta que me defino y digo, bueno, la firmo y ya está. Cuando la firmo ya queda lista. Sí. ¿Qué quiere plasmar en esas obras? ¿Qué se representa? Una vez que uno ve uno de sus cuadros, ¿qué sensación le llega a dar? Yo soy más bien impresionista, me gustan mucho los impresionistas. Voy casi todos los años a París debido a una circunstancia familiar. Tengo una hija que vive allí, entonces y unos nietos y un yerno y tal, entonces me desplazo con frecuencia casi todos los años, ¿no? Entonces voy y allí pues me dedico muchísimo, a veces llevo como todos los abuelos los nietos al colegio, pero entran muy temprano, entran a las 8:30 o 9 de la mañana y ya tengo el tiempo todo para mí hasta recogerlos a las 4 de la tarde, entonces mi excursión pues es a Montmartre, donde están los pintores, al Sena, también andan los pintores, o si el día está medio regular, pues me meto en un museo, en el Museo d'Orsay, por ahí en algunos museos. ¿Y no le ha surgido ahí las ganas de poder pintar? Por supuesto. ¿Con el Sena o en París mientras sus hijos les dejan...? Bueno, no, ahí de momento no me... Está muy copado aquello de pintores, ¿eh? Además se ve el arte, ya sabes que es una cosa que para vivir del arte yo pienso que hay que tener mucha suerte, triunfar. Sabes que hay algunos pintores famosísimos, se dice de Van Gogh que no vendió un cuadro en su vida. Es lo que dicen, que una vez muertos después es cuando se revaloriza la obra. Y allí yo observo que en estos sitios donde están los pintores, desde luego son unos artistas, además pintores relativamente jóvenes, bohemios, como suele ser todo artista que es joven, y los ves que están
le hago una caricatura, le hago un retrato, están, en fin, para ganarse los 15 o 20 euros como pueden para seguir subsistiendo, ¿no? Y hay muchísimos, es decir, que hay cantidad de gente, el sitio se lo defienden mucho, tienen el lugar, ¿no? Que es, claro, esas zonas son turísticas también, ¿no? Entonces, todas las excursiones, todos pasan por allí. Yo me fijo en algunos que son maestros, desde luego, pero ves que, claro, pintan también lo comercial, es decir, están allí y pintan el cuadrito relativamente pequeño y la Torre Eiffel, el Sagrado Corazón, tal, pim, 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 que ya se lo saben de memoria, ya lo estás mirando para él y plum, 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 y está con uno y ves que los trazos que no le hace pensar y pasar de un cuadro de otro. Sí, efectivamente. Que en estas muestras que se van a encontrar en el Museo de Sant Sadurniño, de todas ellas, estas obras, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es la que se siente especialmente orgulloso? Bueno, yo creo que todo artista, todo pintor se siente satisfecho de todo lo que va haciendo. Pero ¿no? siempre hay una que suele llamar más la atención. Ahora mismo tengo una que yo le llamo Miña Casiña, que es una casa que encontré por la zona de las Forcadas, por allá, me parece que se llama Vilaboa, una cosa así, la aldea esa, ¿no? Y hay una casa que quedó sin restaurar, es decir, como antiguamente, con su hórreo que se está cayendo, con su pared de ladrillo que todavía no está recebada, de los ladrillos que sirven como un tejado para el cobertizo, de guardar allí el carro de los bueyes o de las vacas. En fin, esa me gusta muchísimo porque creo que salió bien, tiene mucho colorido, el fondo es un arbolado de eucaliptos, pero cerca de la casa tiene mucho colorido variado en una serie de árboles que tiene por allí, ¿no? ¿Qué panoramas o paisajes le llaman la atención y decide esto lo tengo que plasmar en un cuadro? Bueno, a mí me gusta mucho la marina, es decir, tiene que tener algo de mar, me encanta que tenga algo de mar, ¿no? Y que tenga incluso pues el mar en movimiento, es decir, que el mar no esté completamente en calma, ¿no? Las personas, estamos hablando de estas muestras que nos podemos encontrar en Sant Sadurniño y seguramente que muchas personas estén pensando que cuándo pueden acercarse hasta allí para poder ver. Bueno, pues allí el horario, porque es el mismo ayuntamiento, que aunque no sea para ver la exposición, es una maravilla, no sé si lo conocéis, el Pazo de la Marquesa, que le llaman de toda la vida. Yo ya lo conocí siendo pequeño, decían el Pazo de la Marquesa, estaba medio, ya no vivía la Marquesa, pero estaba bastante abandonado, ¿no? Entonces ahí lo han restaurado, lo han preparado y tiene una galería preciosa, un patio también muy bien restaurado, y encima de ese patio, de forma cuadrada, de forma cuadrangular, tiene una galería que da a ese patio precisamente, toda de madera, barnizada estupendamente el piso, y que supongo que serían las habitaciones diferentes de la Marquesa, pues tenemos allí pues registro del ayuntamiento, urbanismo, alcaldía, en fin, todas las dependencias municipales, por lo cual en esa galería, que tiene muchísima luz, pues entre esas puertas, entre esos sitios están colocados las obras, y la gente que va a cualquier cosa allí al ayuntamiento, que sabes que pasan por allí, pues ya se paran o no se paran, pero bueno, les llama la atención. A lo mejor fue una gran idea del Ayuntamiento de Sant Sadurniño, con su alcalde al frente, el hacer ahí en ese espacio pues las exposiciones, ¿no? Que me habían dado, me dijeron, bueno, pues el 14 de febrero, tal. Pues antes había otros y ahora yo la voy a... Exactamente. En principio era hasta el 14 de marzo, ya tenía que haber terminado, pero me llamaron
y me han pedido que a ver si la podía dejar 8 o 10 días más, pues y mejor. efectivamente allí dije, bueno, pues a mí no me importa, que no tengo que llevarla a ningún sitio en principio. Si alguien que se pase por el Pazo y se esté deleitándose con esas obras está interesado por alguna de ellas, ¿se venden? Sí, hay allí un teléfono e incluso una lista con unos precios que está colocada, ¿no? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Tiene en mente ya hacer nuevos cuadros, nuevos paisajes, nuevos sitios que ya ha ubicado que son dignos de Vamos a ver, yo ya plasmar? estoy trabajando en cosas, ¿no? Ahora mismo pues estoy trabajando precisamente en unos cuadros de unos apuntes que tenía de París, donde está pues la Torre Eiffel también y eso, ¿no? Estoy trabajando en ello. Y con anterioridad estuve haciendo uno que también tenía unos apuntes y una fotografía muy espectacular, que ese prácticamente lo tengo terminado, que es cuando el temporal en Valdoviño pues fue muy fuerte, con olas de 8 o 10 metros, y entonces hay una fotografía que hice con unos pues que se ve la ermita del Porto, y al fondo se ve como el faro de la Frouxeira, y cerca del faro una ola inmensa, grande, que cubre, tropieza contra el cabo ese, contra Punta Frouxeira, y se eleva por allí. Ese ya casi lo tengo terminado. ¿Qué significa para usted la pintura? Me significa, pues desde luego, mucho, porque, vamos a ver, yo, debido a mi profesión que he tenido, yo soy artillero, retirado ya, por supuesto, y fue cuando empecé a hacer algo, ¿no? Con anterioridad, digo artillero porque los artilleros antiguamente, hoy ya no es así porque tienen, ya se avanzó muchísimo con cámaras de todo tipo, pero antes en las escuelas, en las academias, cuando empezábamos, hacíamos mucha panorámica, es decir, nos subíamos a un punto de vista y hacíamos una panorámica donde en la cual señalábamos con unas flechas los posibles lugares o objetivos de artillería, ¿no? Eso era el pan nuestro de cada día, ese observador que iba, y luego, debido a esa fotografía, ya se trabajaba y decía, oye, pues mira, tal, para identificar, cuando llegaba una unidad al campo y se establecía en ese lugar, conocer los lugares, ¿no? Entonces, a mí siempre se me dio bien eso, ¿no? Pero claro, estando en activo y por ahí por el mundo, que anduve bastante, pues resultaba difícil a lo mejor dedicarse. Y bueno, me llamaba, siempre iba a ver si podía alguna exposición, alguna cosa. Se ve que lo tenía dentro, ¿no? Y al retirarme, pues empecé un poquito, como todo el mundo, tienes más tiempo, tienes no sé qué, y empecé, y efectivamente, con la música, como decías antes, y la pintura fui cubriendo tiempos. Después, como digo... ¿Qué fue antes, la música o la pintura? La música, mucho antes. Si tuviera que elegir entre mucho una antes, de esas mucho dos... antes. No, si tuviera que elegir, por supuesto, elegía la música, sí, sin ninguna duda, ¿eh? Porque además la he vivido más, la he vivido... Porque es ya que de los joven, Tres y Solitarios comenzaron cuando ya tenían 18 años, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. ¿Cómo se ha conseguido que el grupo siga hasta hoy en día? ¿Cuántos años tiene exactamente ya de vida? Bueno, tiene muchísimos, pero en 2 etapas. En la primera etapa fue relativamente corta, porque empezamos efectivamente con 17, 16, 18, 19, y a los 20 o 21 cada uno tuvo que dedicarse a su profesión, y entonces ya nos dividimos, y mis compañeros, por ejemplo, pues sé que estuvieron en Madrid, estuvieron embarcados, porque los dos son médicos de la Armada, y entonces en aquel momento, recién salidos de tenientes y de capitanes, pues a los barcos, claro, de médicos, ¿no? Y entonces navegaron, anduvieron por ahí, y yo en aquel momento pues estaba también destinado en Ceuta, fue mi primer destino cuando ascendí a suboficial. Después me fui para el Sáhara, estuve en el Sáhara, en el desierto, 6 años, y después ya pues vine para aquí, ya una vez que contraí matrimonio, en fin, la vida, ¿no? Profesional. Y entonces una vez que nos pasamos ya en Ferrol, ya con 50 y pico de años, ya teníamos 50
yo creo que 54, 53. O sea, que volvimos a una segunda 30 etapa. 30 años después. Sí, 35 por ahí, 35, 40. Volvimos a ver si nos acordábamos de algo, ¿entiendes? Y volvimos a ver, porque nuestros hijos incluso, te diré una cosa, que decíamos, nosotros habíamos, porque de aquella era muy difícil grabar cualquier cosa, ¿no? Teníamos me parece una cinta, una cosa así. Y no nos creían, a veces mis hijos me decían, y entonces pues grabamos una cinta, fue lo primero que hicimos. Y esa cinta, pues efectivamente ya nos gustó a nosotros y a gente que la vio, pues ahí salimos, empezó a animarnos, que es lo que te anima, el público, claro. Si el público no te anima, pues no sigues adelante. Lo que comentaba y llama la atención, pues que siempre un grupo con 3 personas, que no es uno en solitario, y con el paso del tiempo, comentabais que no había habido nunca ninguna discrepancia y que siempre había habido muy Nunca, porque vamos a ver. Una muy buena relación. Yo lo que te claro, digo, el ocio, ¿no? Podemos decirlo que con el ocio se cogen las cosas mejor. Bueno, pero no es eso tampoco. Yo pienso y creo que no estoy desacertado. Vamos a ver. El grupo nunca fue profesional. Entonces, al no ser profesional, hay menos problemas. Yo creo que cuando en los grupos hay tirantez y hay problemas, es debido a que es profesional. Y entonces, claro, hay que ganarse la vida, hay que salir, hay que ir aquí y tal. Nosotros, pues nunca fuimos profesionales. Tenemos bueno, no han sido profesionales, pero salieron en la televisión, en el telediario, en Interview y todo eso. Bueno, cuéntenos. por supuesto. Pero eso no quiere decir lo que me preguntabas, ¿no? Me preguntabas porque si había discrepancia. Sí. Y luego porque ya somos amigos desde jóvenes, después ya incluso pues seguimos estando juntos, porque aún antes de empezar la segunda vez a cantar, pues nosotros teníamos familia y nos veíamos, ¿no? Con frecuencia. Antonio, por ejemplo, la primera voz es pediatra, es la especialidad de él, pues mis niños todos los miro a Antonio, claro, por supuesto, me los dirigía. Y así, siempre juntos, ¿no? ¿Y qué más quieres que te cuente sobre los 3 solitarios? A ver. Pues las próximas actuaciones, ¿cuándo va a haber? ¿Qué va a pasar? No creo, mira, vamos a ver. Nosotros, como decías, hemos estado. La primera etapa era etapa de estudiante, ¿no? Sí. Etapa de que efectivamente salíamos de rondalla a cantarle a las chicas, después íbamos ¿qué te voy a decir yo? Recuerdo una que es curiosa, que fuimos a una puesta de largo, nos llamaron por teléfono y nos encontramos allí, una puesta de largo encima de Betanzos, era un pazo, el Pazo de Armuño se llama, entre La Coruña y Betanzos. Y pues fuimos allí y tal, y era en la pista de tenis, allí actuamos, había una orquesta, me parece recordar que era una orquesta de La Coruña y otra no sé qué, bueno, y actuamos y tal. Y fíjate cómo era la cosa, que cantamos pues las canciones que nosotros teníamos preparadas, pero la gente, pues como éramos jóvenes, como éramos estudiantes, decían tal, venga, tal, no sé qué, la tuna, cuando la tuna pasa y no sé qué, y terminamos tocando cosas de la tuna de Santiago, que mis 2 compañeros estudiaban en Santiago de aquella y estaban en la tuna además, ¿no? Y entonces fíjate, cosas que no estaban ni ensayadas. La segunda fase, pasaron los 35 años, ya teníamos incluso, bueno, más formalidad. Y los boleros son los los boleros. Y entonces nosotros entramos, los boleros siempre nos gustaron muchísimo, es nuestro tipo de canción, pero el bolero además es un movimiento que nació sobre el año 40, 50, era lo que cantábamos ya nosotros allí. Hay grandes compositores de boleros, en fin, Antonio Domínguez, María Greber, hay unos boleros pues preciosos, como sabes, ¿no? ¿Cree que el bolero ha pasado de moda ahora con el reggaetón? Yo creo que está volviendo un poco, está volviendo. Nosotros, desde luego, lo que tratamos al principio fue de revivir el bolero, porque cuando empezamos por segunda vez, e incluso con anterioridad, ya sabes que las músicas anglosajonas, pues
copan el mercado, a la juventud les gusta más, y no, a mí no me disgusta, porque los Beatles y eso pues a mí me encantan, pero es otro tipo de género de música, ¿no? Pero también los que fueron resistiendo hasta nada, son los Panchos. Los Panchos, el trío Los Panchos, ya ves que toda la vida, también si tú me dices ven y no sé qué, pues son canciones que agradan, ¿no? Y eso es lo que hay. Nosotros pues empezamos en esa tesitura, de esa manera, y al empezar, pues te había dicho que grabamos una cinta. Entonces esa cinta cayó en manos de una persona que, fíjate, no sabíamos ni que era de Ferrol, pues de Ferrol, que tenía, además llevaba una casa que se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Fonomusi. Igual tenéis por ahí algún disco, algún CD de Fonomusi, en Madrid. Entonces esa persona pues nos llamó porque la mayor parte de las canciones que estaban allí eran propias, es decir, letra y música nuestra. Entonces por eso se interesó, además de oír nuestra acústica y les gustaría nuestras voces, pues dijo, hombre, esto está bien, que no cantábamos las canciones que luego, por ejemplo, en el tercer CD... Sí, porque ya llevan 5. No, 4 CDs, sí. Y entonces en el tercero ya hicimos una recopilación de canciones, vamos a decir, de siempre, ¿no? De que ya las popularizaron muchos conjuntos por el mundo, ¿no? Pero en las primeras tenemos el primer disco que se titula Nove boleros e un vals, que es así, y el segundo que se titula Te quiero bolero, pues resulta Cenemos juntos esta noche, el segundo, pero es la primera canción y es una composición de Antonio. Esos dos, las 10 canciones que tienen, son 5 en gallego y 5 en español, castellano. Y entonces son propias todas, o sea, letra y música de los 3 solitarios. El poeta del grupo es Antoñito, que es el que más canciones tiene, y los demás pues ayudábamos. Salvador también compuso 2 o 3 que también están por ahí. Y ya el tercero fue una recopilación como te digo, y el cuarto pues también, ya dirigido a un tipo de bolero, es más clásico el tercero, perdón, pero el cuarto metimos músicas ya incluso con un poco de feeling, que era un movimiento que nació en su momento, debido precisamente en Cuba, debido al swing americano y debido al jazz. Entonces cogió algo ese bolero, ¿no? Y Contigo en la distancia, hay cosas. ¿Pero tienen alguna proyección ahora para el futuro? Pues no, ya estamos. Lo que surja, hombre, pero si algún día le llaman por teléfono y le dicen, oye, pues según nos vienen a tocar aquí... Pero es que ahora ya el problema, ¿sabes qué pasa? Que ya somos muy crecidos y entonces también nos están saliendo nuestros achaques, ¿no? Y entonces no podemos, ya nos pasó en alguna ocasión, no podemos cerrar una cosa a largo plazo. Decir, bueno, pues dentro de 2 meses, porque a lo mejor pues a uno le duele la cabeza y no puede ir, o me duele aquí, ¿no? Y tal. Entonces esas cosas nos salían algunas veces, me llamaba la atención, porque estuvimos en un circuito hace unos años, 5 o 6 años, de la Diputación de La Coruña, ¿no? Entonces íbamos en ese circuito y te llamaban, claro, al verte allí, pues a ver, quiero traer tal, que la Diputación ponía un dinero y la gente que te llamaba, el ayuntamiento de Cuspedriños de arriba o de abajo, pues ponía el otro dinero. Y decía, ¿pero a qué hora es? Pues esto va a ser a las 12 de la noche. Nos resultaba muy mal, porque tarde. Nosotros sí, porque ya, hombre, ya nos cansamos a partir de una hora, ¿no? Y veíamos que incluso, ¿qué te iba a decir yo? Pues que ibas y lo que querían a lo mejor era otra cosa, porque era para media fiesta y al final pues se decían, creían que era un conjunto que iban a bailar, ¿no? Y es más bien, nosotros ya dijimos, bueno, no vamos a más, porque fuimos a algunas comidas y algunas cenas, y entonces resulta que claro, después con
vapores y con las copas y tal, la gente, unos te prestan atención, otros no. Como te decía antes, si fuésemos profesionales, pues iríamos, Exacto. Cobrábamos y hasta luego. Ya está. Y si no me quieres escuchar, me da lo mismo. Pero sí, aquí vas, a veces vas de favor, vas porque te lo piden y te molesta, que dices, oye, por lo menos escúchame ya que vengo aquí Claro. A colaborar con esto. En Ferrol fuimos a todos los sitios. Eso no gusta mucho, pero lo que sí debe gustar es que el año pasado recibieron el premio Gregorio Baudot de la Sociedad Artística Ferrolana. Fue un honor, ¿no? Hombre, además de aceptarlo, fue un honor importante, pero nos preguntaban si lo aceptábamos, ¿no? Fue un honor porque en Ferrol yo creo que es uno de los premios importantes, ¿no? Teníamos también, hace unos cuantos años, no sé exacto ahora, unos cuantos años nos habían dado también la Ensebre Orden de la Vieira en Madrid, nos había dado la Vieira la calidad artística. Eso también había sido muy importante, porque ahí están artistas gallegos como Juan Pardo y gente tal. Entonces, ese año que nos lo concedieron, que lo patrocina una bodega de Albariño, que ahora no me acuerdo ahora cómo se llama, es igual. Pero vamos, están ahí. Y después, como dices, pues todos los años íbamos a Madrid. Cuando estábamos en verdadero momento, todos los años a la Casa de Galicia de Madrid. No al Centro Gallego, a la Casa de Galicia, a Casada de la Lisá. Allí hacíamos un concierto todos los años. Y entonces, eso también lo recuerdo mucho, porque todos los ferrolanos aparecían, claro, allí tienen la lista, le mandan a todo el mundo la invitación, él saluda y claro, movía a la gente y iba mucha gente. Incluso se ponían pantallas en habitaciones porque no cabían donde era propiamente la sala, ¿no? Y eso pues también lo recuerdo con mucho agrado. Y aquí en Ferrol pues hemos ido, yo creo que a todas las cosas benéficas, a Dios y Pan, a los de Alzheimer, a los de Manos Unidas, bueno, todos los que nos avisaban, siempre íbamos al Jofre o a algún lado, siempre fuimos a la cocina económica, otra vez hicimos un festival para la cocina Aprovechando económica. que este fin de semana es la noche de las pepitas, ¿va a asistir? ¿Qué opina de esta fiesta? Me opino que es una maravilla, que tenía que ser muchísimo más promocionada. Yo no entiendo, con el tiempo que llevamos con ello, que no venga pues verdaderamente una corporación municipal que dé un impulso importante a esto. Importante que venga la gente, ya vienen algunos, pero que venga la gente, aparte de los alrededores, hombre, de La Coruña, de Pontevedra, de Lugo, lo mismo que hay en San Froilán, que la gente va al San Froilán, o lo mismo que hay, ¿entiendes?, que vengan a Ferrol. La noche de las pepitas es importante, pero aquí como andan, es festivo, no es festivo, ahora no sé qué, este año como coincide en sábado, ya no hay ningún problema, pero todos los años recordarás que hay una serie de problemática con el día, y después que las rondallas hay que ayudarlas, hay que subvencionarlas, como hacen que les ayudan a todas las asociaciones de vecinos y todo eso, pues a las rondallas yo creo que más. ¿Por qué? Porque tienen que hacer o tiene que haber... Llevan la tradición ferrolana y se tienen que mantener. Efectivamente, y ¿no? tiene que haber en Ferrol, ya que hay el conservatorio, ya que hay una cosa de estas, pues que haya una escuela de cuerda, púa y de voz, incluso para cantar, pues para las rondallas. Y para que no se pierda. Para que esas rondallas se vayan, porque si te fijas en las rondallas, casi todos, hombre, son de mi edad o un poco menos, ¿no? Sí, hemos son traído mayores a alguien y nos comentaba eso, el miedo de que cada vez nos introducía gente joven y que la eso gente más hay que mayor. promocionar, y sobre todo eso con el conservatorio que tenemos, que ahora todo el mundo, en mi época de juventud, pues no sabíamos nada de música, no teníamos ni idea. Si te querías alguna cosa, casi lo tenías que hacerlo tú, poco a poco. Y ahora la cosa es más sencilla. Y ahora pues la cosa, hombre, todos los niños, yo hablo por ejemplo por mis nietos, yo tengo 8 nietos y los 8 van al conservatorio. Y 2 están en Barcelona, 2 en Ibiza, 3 en París y 2 en no sé dónde. Toda la familia todos dispersada van. No, porque es que
ahora mismo se está tomando como una... Después, a lo mejor siguen para profesionales, no lo sé, pero vamos, son unos niños, tienen 9 años, 10 años, 11 años, pero ahora hay más la costumbre de decir, bueno, va a un deporte o dos y va al conservatorio, y en el conservatorio pues a cada uno le ha tocado una cosa, uno le tocó pues yo qué sé, el clarinete, al otro le tocó el violín y al otro le tocó el piano, además de que le gustaba, dije, yo quiero a eso, de ver el violín. Bueno, pues uno le toca el violín, bien, yo supongo, a ver si lo veo, que cuando pasen 3 o 4, 5 o 6 años, a lo mejor ya tienen un conjunto en el verano, que se ven todos. Para seguir al abuelo y seguir la misma tradición también. Un conjuntillo ahí para tocar algo. Manuel Amor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto y mostrarnos tus dos vertientes, tanto la pintura como la música. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo es www.tvferrol.es, o si lo prefieren a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.